Muy buenas noches, muy contenta de estar aquí. Es la tercera vez que vengo al UI Festival, me perdí solo el primero y espero no perderme ninguno más. Realmente el tema del miedo y los miedos forma parte del ser humano. Yo creo que ningún ser humano puede decir que nunca ha tenido miedo. La vida se trata en muchas ocasiones de aprender a domar esos miedos, y creo que personas que han estado cercanas o que han sido golpeadas por la violencia particularmente y por situaciones como la corrupción para la conquista del poder y demás, obviamente tienen que sentir mucho miedo. Los periodistas, los y las periodistas, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos en numerosas ocasiones, y hay que aprender a vencerlos, aunque a veces los enemigos son tan poderosos y tan criminales que se puede morir en el intento. Particularmente la conversación de hoy me parece deliciosa, me parece espectacular, tal vez por mis orientaciones políticas, por mi forma de ser contestataria y demás. Ustedes pensarán que todos los días me veo con Clara López o a cada rato. Estábamos haciendo cuentas ahora y la última vez que conversamos fue hace más de 25 años. De resto, como que nos hemos seguido la pista la una a la otra. Yo no me he perdido un solo de los libros. Y yo no me he perdido ninguna de las faenas políticas y las luchas que ha emprendido Clara, una persona a quien admiro. La admiro obviamente como política, como ser humano, como mujer. La admiro mucho por su forma de ser, la admiro mucho por la manera como se ha enfrentado a diferentes situaciones a lo largo de su vida. Creo que aquí muchas personas compartirán lo mismo que estoy diciendo. Y bueno, hablar con Clarita de la cantidad de situaciones que ha tenido que enfrentar y cómo ha logrado manejar los miedos sería interminable. Yo he querido como salpicando por ahí en 4 o 5 momentos de la vida de Clarita, tratar como de que podamos extraer esas lecciones de qué hacer con los miedos. Tal vez la primera es... Yo pienso que, aunque Clarita proviene de una familia estrato 20, de todas maneras ha sido una familia con una profunda convicción liberal, con un talante de desafiar los poderes. Creo que desde los abuelos y los bisabuelos, de una manera muy interesante. Pero Clarita hasta cierto punto rompió mucho más todos esos esquemas de la familia. Entonces tal vez el primer miedo sería, Clara, ¿cómo sentiste miedo de seguir tu propio camino, de desafiar a tu propia familia, de desarrollar tu propia personalidad? Sí, definitivamente. Ahora que me pones en esa circunstancia, uno tiene que regresar muy atrás, pero yo no era muy valiente, y el primer miedo que no afronté, lo pagué caro. Me iba a casar y estaba con mi mamá poniéndome el vestido de bodas. Y le dije, mami, ¿sabe que yo creo que ese no es el hombre para mí? Y me dijo, pues no te cases. Y le dije, ¿con toda la gente allá afuera? Eso era en una finca. ¿Con toda la familia? Yo ese oso sí no lo hago. Y no tuve el valor de seguir un buen consejo. Y pues no funcionó el matrimonio, definitivamente. Y creo que eso fue una lección muy importante. Porque mi mamá era una mujer muy valiente, tenía un recio carácter, y ella desafiaba los cánones sociales. Yo no creo que todas las mamás le dicen a la hija con tal desparpajo, mi hijita, no te cases, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? Y yo era muy convencional y me pareció que eso no se hacía.
y mucho menos con el novio, que uno no lo puede dejar botado en la puerta de la iglesia. Pero fíjate que esa lección, me recuerdo que en esa conversación me decía, es que tú no te has terminado de leer el libro de Churchill que te di. Churchill decía que a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Eso es verdad, eso es cierto. Bueno, después cuando usted empieza a trabajar en la política, ¿qué miedos tuvo? Bueno, a nosotras nos ha tocado, y tú lo sabes, Olga, a las mujeres y a los hombres de nuestra generación, una política violenta por su esencia. Yo no he estado un solo día en la política sin estar amenazada de muerte, y eso es dramático. Yo cuando acepté ser la candidata a la alcaldía de la Unión Patriótica en el año 1988, lo hice por un profundo convencimiento que había que tener una plataforma de denuncia al asesinato colectivo que hoy conocemos como el genocidio de la Unión Patriótica, pero es que estaba en pleno desenvolvimiento, en pleno desarrollo. Por esa época me recuerdo que de un entierro salimos con Patricia Liza y teníamos que hablar un asunto y sin caer en cuenta le dije, Patricia, nos vemos en el próximo entierro, porque íbamos a un entierro cada tercer día, cada semana, era algo abrumador, estaban matando a uno por uno y la sociedad en una indiferencia absoluta y total. Y como yo me eduqué en Estados Unidos, yo dije, no, allá sí creen en el tema de los derechos humanos, yo acepto la alcaldía y lo voy a convertir en una plataforma para la denuncia de lo que está pasando en Colombia. Como aquí la denuncia no tiene efecto, pues vamos a hacer una denuncia internacional y para eso uno necesita hacer algo. Y empezó la campaña, y en esa época había que entregar una tarjetona, había que entregar la boletica con el nombre para la votación. Entonces la gente en los barrios no quería recibir el papelito, la gente le tenía miedo a recibir el voto, pero después mandaban a alguien atrás, y mandé el voto. Era verdaderamente pánico. Uno entraba a un restaurante y todo el mundo se iba. Uno entraba a una fiesta y se dañaba la fiesta. Uno trataba de montar en avión y no lo dejaban. A mí no me dejaban montar en avión, me tocaba ir a todos lados en carro, hasta que dejé de ir a ninguna parte. Pero el miedo más grande era salir de la casa. Yo quiero decirles que yo vivía forrada en un chaleco antibalas. Vivía rodeada de escoltas y sin embargo yo hacía como los perros cuando se van a acostar. Llegaba el momento de salir de la casa y daba vueltas y me recordaba de otra cosa, recuperando fuerza para vencer el miedo que me daba salir a la calle. Pero en esa época yo estaba rodeada de gente, entonces pues de todas maneras había esa barrera, pero era un miedo muy, muy grande y muy próximo, porque cada tercer día había un entierro y uno desde luego pues estaba en todas las listas de amenazados donde iban chuleando. Entonces fue una etapa muy, muy dura para el país, una etapa de una soledad profunda para todos los que militábamos en la izquierda democrática, porque enfrente de mi casa, bajando de mi casa, hay una pared blanca extraordinaria para grafitis, y ahí siempre decían, los desaparecidos están en el monte, y yo mandaba pintar el grafiti y volvía y aparecía, los desaparecidos están en el monte. Y yo desarrollé un pavor a que me desapareciera. Ahí alguien más lo tiene, lo vi en el árbol del miedo.
me identifiqué con eso, porque cuando dejé de ser candidata me quitaron el carro blindado y los escoltas, pero la violencia era la misma y las listas de señalados no habían desaparecido y los muertos se multiplicaban. Claro. Entonces yo tenía que salir sola a la calle y me daba sudor frío, a tal punto que pues me tocó el primero, el segundo, el tercer día de salir sola en el carro, me trataron de secuestrar. Se me montaron unos tipos al carro y yo andaba armada. Supe que era capaz de matar a alguien porque les eché bala, pero no los alcancé. Y tomé dos decisiones. Una, que no iba jamás a portar un arma, porque era capaz de matar a alguien. Y alguien que de pronto pues, no era el que le estaba haciendo uno daño, porque es que uno con ese miedo Claro. Y lo segundo, de no andar sola. Y desde ese día, en el año 1988 hasta hoy, yo no he ido a ninguna parte sola, porque tengo miedo a que me desaparezcan. Y yo quiero que por lo menos se sepa que me desaparecí, porque dos sí se notan muy fácilmente. Para que pegue el grito la otra persona, aunque sea, y alerte. Y eso incluye 4 años de exilio, donde no estaba amenazada, no podía ir sola. Ni siquiera estando afuera. No voy sola a ningún lado. Me da pena aceptarlo, pero Claro. es un miedo. Así debiera ser. A veces no podemos, pero además estar solo de vez en cuando es delicioso. Ir a caminar uno solo es una maravilla. Pero eso ya, no, yo tampoco. Eso ya son lujos que uno no se puede dar. Tengo que hacer confesiones. Yo saco a caminar a mi perro. Entonces, invéntese usted cómo hace para sacar a caminar al perro sin que sea una rutina. Si es que los perros tienen horario, ¿sí? Y pues, desde luego no va uno solo. Pero yo sí sueño con llevar a pasear a mi perro a cualquier parte, sola. Creo que es algo de verdad muy duro, ¿no? Escuchar esto, siento mucho dolor que en esta democracia uno no pueda ni caminar solo, ni caminar por las calles. La noche, Clarita, a mí por lo menos me ha pasado durante muchos años. Todo el mundo me invita a cócteles, fiestas, reuniones, comida. Yo no salgo. Después de las 6 de la tarde me encuevo. No soy capaz de salir. O sea, estas son excepciones. Pero en general, yo después de las 6 de la tarde no salgo. ¿Usted cómo hace si es política? Bueno, si hace política. Con mi esposo nos acostumbramos. Nosotros no vamos a cine. Nosotros de noche no vamos a un restaurante. Nosotros de noche pocos compromisos, obvio, como tú dices. Hoy eso es imposible decir que no. Ofertas que uno no puede rechazar. Sí. Pero uno se acostumbra. Pero pues en la política uno no sale solo, uno sale ya con la parafernalia. Sí. Esa no es tan complicada. Es la vida personal la que se cae. Y también no salir del perímetro urbano en carro. Yo no sé si tú notas lo difícil que es eso. Sí. Porque pues se acostumbró uno y muchas cosas ya objetivamente uno dice, eso sí lo puedo hacer. Pero uno ya tiene la costumbre de no hacerlo. Y la verdad es que estamos vivos porque hemos dado poca papaya. Pero ha habido muchos casos. Y yo soy de las personas que pienso que hablar de las amenazas, hablar de los atentados, pues como viví la época de la candidatura de la Unión Patriótica, en que la gente le daba tanto miedo acercarse a uno, entonces yo aprendí también de que uno de eso no habla, ni le dice a la prensa, yo no estoy contando, porque eso quita votos. Si usted quiere votar por... Aquí estamos en un recinto pequeño. pero es cierto, yo tengo la percepción que la gente debe decir, bueno, si esa persona está amenazada es porque es mala.
Eso es lo que le han enseñado a la gente. ¿Quién amenaza a alguien bueno? Por algo será. Por algo será. Entonces hay otro miedo más sutil de la política, a decir la verdad. Uno la dice, uno dice lo que piensa, uno aboga por el cambio, uno defiende a los humildes, defiende a los derechos humanos, pero eso en Colombia tiene pena de muerte. Entonces es un tema que pesa mucho en la política. No sé si ustedes se han fijado, yo soy muy cuidadosa con la palabra, a menos que esté en un campo en el que tenemos que abrir el corazón, como es uno no puede venir aquí a ser formal. Así es. Pero yo soy muy cuidadosa con el lenguaje, porque sé lo peligroso que es decir ciertas cosas en Colombia. Las tienen que decir con mucho cuidado. Bueno, creo que puede haber, no sé si puede que puede haber un miedo, un poco como que a veces cuando hago las preguntas me comparo sin que haya punto de comparación, Sí, pero el miedo a hablar en público, a mí por lo menos en los primeros años me daba pavor y aprendí, o sea, eso se aprende, pero sí. Las manifestaciones, ver esas plazas llenas. El primer discurso que yo pronuncié en mi vida duró como 40 segundos. No me salió más. Tal vez el segundo alcanzó a durar 2 minutos. Es extraño, yo no soy una persona muy de... A mí me gusta el intercambio personal, cercano. Sí, eso fue muy, muy importante y era un miedo terrible a ser el oso. Y creo que a mí me lo quitó fue la cátedra. Porque cuando uno dicta clase, el oso es limitado y las preguntas son duras y fuertes. Entonces yo creo que el mejor sparring para hablar en público son los estudiantes, y yo creo que ellos sí le quitaron el miedo a hablar en público. Sí, así es. Ahí meto la cucharada con algo propio, que también estoy muy dedicada a la cátedra. Cuando yo tengo que hacer una ponencia o una intervención así importante, primero las hago 2 o 3 veces, o sea, hago los simulacros con mis estudiantes. Y les digo, bueno, hoy les voy a hablar de tal tema porque dentro de 8 días tengo una ponencia y necesito que ustedes vean la presentación, que lo escuchen, que lo discutamos, y es impresionante cómo se enriquece el discurso, sobre todo con los jóvenes, con los jóvenes que tienen tanto que aportar realmente. Bueno, el otro miedo, no podemos dejar de hablar de eso, cuando se le vino ese chicharrón encima de ser la alcaldesa encargada en medio de ese fenómeno de corrupción, de tanta crítica que había, que porque el polo democrático no lo asumía, no lo enfrentaba, no decía nuestro alcalde es un corrupto. A mí me ha dado pánico, no miedo, pavor. No sé usted íntimamente eso cómo lo manejó. Sí, no, eso fue una etapa muy dura, tanto individual como colectiva, tanto en lo político y en lo público como en lo privado, porque cuando le pasa eso a alguien con quien uno ha departido y tiene una relación personal, se suma el dolor de ver lo que pasa, la destrucción de todo un sueño que teníamos. Y igualito que cuando me casé, pues. No, pero no la embarró. Le cuento, en la primera terna yo no hice parte, no me dejé postular. Bueno, me postularon, pero yo no quería ser parte porque no tenía el respaldo unánime del partido y era un reto demasiado grande para que no tuviera uno
una muralla china detrás, por lo menos ese pedacito, pequeño, pero pues los dio uno. Y el presidente devolvió la terna, entonces ya en la segunda no había más, porque tocaba que era una mujer, ¿ves? Que las mujeres somos, para algo sí servimos, para llenar esas ternas. Entonces el día de la posesión fue muy, muy difícil, porque uno sentía el enorme compromiso y no sabía uno cómo iba a afrontar, pero la fuerza vino de entender que esa alcaldía era para la recuperación ética de lo público, y nos dedicamos a reanudar y a reafirmar y a replantear el compromiso ético de los funcionarios para con la ciudad, obviamente desde el alcalde hasta el más humilde. Y claro que eso me llenó de fuerza. Esa idea salió porque me encontré con un hombre mayor, con 50 años. El segundo o tercer día yo salí un poco como a dar una vuelta, a respirar a la hora del almuerzo. Estaba todo como muy desocupado por allá, eso espantaban en esa alcaldía, eso parecía, eso no se sentía nada, es un silencio. Y oí unos sollozos y me fui donde los sollozos, y era un hombre hecho y derecho, pero atarantado. Y dije, ¿usted qué le pasa? Entonces me explicó que él había salido a comprarle el regalo de 15 años a su hija. Ella había venido con la hermanita y habían salido en la séptima, pero él llevaba su chaqueta de la alcaldía, y que entonces lo habían escupido y lo habían insultado en la calle por corrupto, enfrente de su hija, y él no había tenido cómo explicarle que no era él, que él no había hecho nada, que él era un padre ejemplar, pero él lo que sentía era que como que la hija no entendía, como cuando yo digo que cuando la gente no sabe por qué lo amenazan a uno, lo propio, él no supo cómo explicar por qué él le decía corrupto, ratero, ladrón. Entonces eso me llenó de coraje, porque me pareció que el compromiso ético de la administración con la ciudad tenía que corresponder a un compromiso recíproco. Y entonces empezamos a tejer esa red. Hicimos una gran manifestación en la Plaza de Bolívar de todos los funcionarios públicos que venían con sus tarjetas como las del árbol a decir cuál era su compromiso ético con la ciudad. Pues no podíamos marchar todos porque tenía que funcionar la administración, pero de cada entidad, ¿saben cuántas entidades tiene el distrito? 88. Entonces dieron más o menos 10, 15, 20. Y el IDU, el sindicato, marchó todo por la indignación que ellos sentían de la estigmatización. Entonces lo convertimos en una catarsis. Se burlaron mucho de nosotros, pero al día siguiente la gente en la administración empezó a firmar los papeles, empezó a moverse, empezó a marchar, y la alcaldía es tan trapiche que uno ya después de eso no volvió a tener tiempo de pensar demasiado. Todo es una cosa encima de otra cosa, y el miedo mío sí eran las noches. Explotan muchas bombas, por lo menos en esos 6 meses explotaron muchos petardos, nos mataron muchos policías, temas de la violencia normal de la ciudad. Y obviamente yo sí aprendí que la solidaridad es de primeras y que usted no le puede exigir a nadie hacer algo que usted no está dispuesto a hacer. Entonces, si explota una bomba en un CAI a las 3 de la mañana, yo tengo que llegar allá antes que el general para rendirle la solidaridad a nuestra policía que está ahí velando por nuestra seguridad. Que si hay una toma en el Transmilenio, pues yo tengo que ir allá a explicarle a los ciudadanos
y que no pueden seguir tomándose el Transmilenio porque podemos resolver eso dialogando. Y eso se volvió un tema de 24 horas diarias sin que cupiera el miedo, pero yo el primer día no me dejé meter en la terna. Bueno, pasemos a la campaña presidencial. Obviamente ahí hay muchos miedos, de pronto el miedo al fracaso, el miedo a ser el oso en alguna cosa. Yo personalmente, cuando veo los debates de televisión, me siento muy nerviosa, me dan unos nervios terribles de pensar que el amigo de uno o la persona por la que uno siente admiración, de pronto haga el oso. ¿Eso no da miedo, esos debates de televisión, que los están viendo 40 millones de personas? No. Le voy a hacer una confesión. ¿Usted se recuerda cuando Higuita hizo El Escorpión? ¿Sí se acuerda? Claro. ¿Ah? Entonces, piense, ¿usted cree que Higuita pensó en ese momento que le iba a ir mal? Él sabía que lo iba a atacar, ¿sí? Porque Higuita disciplinadamente se formó y se entrenó durante toda una vida para ese momento, para no fallar. Entonces uno no le va bien en un debate porque se preparó para el debate. Yo sí llevo toda una vida en formación, en estudio, en pensamiento, y yo siempre hablo desde mis principios. Yo no hago el cálculo de que si va a caer bien o mal lo que yo digo. Entonces, yo nunca pienso que voy a fracasar, porque creo mucho en el proyecto político que defiendo. Que avance, para mí es una victoria, sin que uno necesariamente, ojalá uno pudiera ser el que llevara la antorcha al sitio final, pero llevarla a un pedazo del camino para mí es victoria. Eso es ser un político, ¿no? En el buen sentido de la palabra, saber hacer la política, ¿no? Vayamos como la etapa de ahora, lo contemporáneo. ¿Qué miedos tiene? Usted no me preguntó el miedo más grande que yo tuve. Uy, ¿cuál, por favor? Un año antes de la campaña, en mayo del año 2012, a mí ya me acababa de seleccionar de candidata a mi partido y me estaba preparando para la campaña de Congreso y la campaña presidencial. Y me dio uno de mis soberanos dolores de cabeza, de los que había sufrido como 10 años. Esa se me escapó. Y me fui a las urgencias, no me fui, me llevó arrastrada a mi esposo, porque me dijo, no, eso no puede ser otra vez. Si yo llego allá y cuando yo llego se me quita y se me quita el rebote y volvemos luego un día y quedó bien. No. Vamos otra vez. Yo entré y salí de las urgencias de todos los hospitales de Bogotá en los últimos 10 años y las mujeres tenemos muchos dolores de cabeza, mucha tensión. Sí, las mujeres tenemos problemas hormonales. No, pues tenía un tumor de este tamaño entre la cabeza y me tenían que operar de urgencia porque la presión del tumor, sí, por las radiografías se veía que estaba generando una situación muy crítica. Y pues todas las operaciones tienen riesgos, pero es que ¿cómo se llama? La unidad sellada, sí, para alguien que vive de la palabra, de los ojos, de poderse mover. Yo sentí pánico. Dije, bueno, lo que ha de ser que sea, si el reto es que me toca recuperarme como se recuperó mi mamá, que tuvo lo mismo. Ella le tocó volver a aprender a caminar, le tocó volver a aprender a hablar, y lo hizo con un valor impresionante. Pues si eso es lo que le toca a uno en suerte, yo soy muy creyente,
¿sí? Por tenebrosas cañadas nada temo, porque el Señor está conmigo, pero yo sí tenía mucho miedo de salir mal de esa operación. Y se obró el milagro, salí mejor que antes. Yo ahora estoy finita, pero en la alcaldía era muy duro porque sí tenía ese problema y me limitaba el equilibrio, me daban unos dolores de cabeza, estaba perdiendo la vista del ojo izquierdo y ya no podía escribir, todo era dictado. ¿Y no pensaba que podía tener algo cuando estaba en la alcaldía? Pues ¿Pensaba que era estrés? La negación. No, pues la acumulación de síntomas, uno dice, pero es que uno sí es psicológico. Pero no, la rodilla me fallaba y por eso era que no tiene equilibrio. Lo del ojo, la barraquera, esperemos a ver qué es lo que le está quitando la vista del ojo. Lo de no sé qué, todo era, como ahora todos son especialistas. Sí. Entonces nadie estaba en el... Y yo sí he debido caer en cuenta. Pero el consejo a las mujeres, los dolores de cabeza hay que analizarlos de fondo, eso no es cuento. Y resulta que estos tumores le dan a las mujeres, más que a los hombres. Parece que hay alguna conexión hormonal. ¿Tuvo miedo de un cáncer? Pues sí, porque hasta que lo saquen no saben qué es. Pero benigno. Afortunadamente. Pero creo que esos momentos deben ser muy difíciles. ¿Qué hizo usted para estar medio controlada antes de la operación? No, yo sí tengo una especie como de vitamina T, ¿sí? Soy muy tranquila, yo soy muy controlada, pero eso es por formación temprana, ¿sí? Eso es... Me controlo mucho y no tengo yo creo que ese es un gran don, porque en los momentos de urgencia yo siempre soy la que tengo la cabeza fría. Eso sí no es ningún mérito, eso yo creo que viene con los genes. En la casa mía dicen que es la vitamina H, que es el apellido de mi abuela paterna, como que todos son igualitos, los pescados fríos. Qué de buenas, ¿no? Muy de buenas. Muy de buenas. Bueno, y ahora sí, ¿qué miedos hay hoy? ¿Qué miedos hay hoy? Más que miedos, preocupaciones. Creo que estamos en una etapa crítica de la historia de nuestro país. Creo que lo entienden más afuera que adentro. El proceso de diálogo de La Habana va porque va. Todas las acciones de ruido alrededor del proceso no pueden esconder el hecho de que los guerrilleros ya han dicho que eso no tiene reversa y que el presidente de la República está actuando como si eso no tuviera reversa. Creo que el mayor temor que podemos tener es que alguien se pare de la mesa. Tenemos que hacer como ciudadanos lo que esté a nuestro alcance para que eso llegue a feliz término, porque con los acuerdos de La Habana, que no son la solución de nada sino el fin del conflicto, de pronto podemos democratizar esta sociedad, de pronto podemos empezar a abrirnos, a respetar la diferencia, a actuar de otra manera y vivir sin miedo. Pero yo en el fondo le tengo miedo al posconflicto, porque hay enemigos de la paz que tienen uñas y dientes todavía, ¿no? Y como no hay verdad histórica, como aquí nos han venido parcelando la historia por pedacitos, entonces no, ya salimos de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, ahora vamos a salir de los guerrilleros con el Acuerdo de La Habana y vamos a seguir los negocios como de costumbre. Y resulta que eso no es el problema. El problema es que el conflicto es muy complejo, que los paramilitares no han desaparecido, que nunca actuaron solos,
que hay una sentencia de la semana pasada del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz, que dice que el paramilitarismo en el Catatumbo, porque la sentencia es sobre el Catatumbo, que condena a Mancuso a 40 años y le otorga la pena sustitutiva de 8 años, que es lo que está contemplado en la ley, y yo estoy de acuerdo que así sea. Sí. Dice esa sentencia que el paramilitarismo del Catatumbo fue una política de Estado, y lista todas las organizaciones estatales que estuvieron involucradas con la llegada del paramilitarismo al Catatumbo, que produjo en muy corto espacio de tiempo más de 900 víctimas. Entonces, el problema de fondo es que los medios de comunicación, sino los terroristas de las FARC, no sé, como si eso fuera el único problema que tiene el país. Y el cáncer está corroyendo la institucionalidad por dentro. Entonces, firmar el fin del conflicto armado con las FARC es condición necesaria, pero no suficiente para construir paz. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Clara López. Me gustaría, de pronto, si hay preguntas en el público para ella, sería una linda oportunidad de interactuar un poquito. Gracias. Nos debe dar miedo la diferencia de opiniones. ¿Nos debe dar miedo la diferencia de opiniones con Robledo? Con nadie. Esa es otra de las lecciones que aprendí de mi papá, que era un maestro de la tolerancia. Y es una lección grande para todos nosotros y para el posconflicto. Es que las ideas y las opiniones, hay unas buenas, hay otras malas, hay otras mediocres. Entonces, desde luego que uno tiene que debatir y discutir las ideas, pero no las personas. ¿Sí? Uno puede estar en desacuerdo con alguien, con su expresión de una idea, pero tiene que aprender a respetar al otro y a respetar la diferencia. Y yo creo que ese es algo que en el mundo que nos ha tocado vivir durante los últimos 10, 15 años, es tal la polarización, tal la pugnacidad, que todo lo vuelve en pelea. Y los medios de comunicación, me disculpan, les fascinan las peleas. Entonces, sacaron de contexto una frase que era la ilustración de un argumento que yo estaba haciendo, con el mayor respeto por el senador Robledo. Y sí, tenemos diferencias de opinión, estamos debatiendo al interior del partido, como debe ser. Y no hay que tenerle miedo, porque esas diferencias al interior del partido de izquierda son creadoras, no destructoras. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo más que una pregunta, solo quiero, y desde Manizales, que es una ciudad tan conservadora en donde trabajar en la academia y en el lado de la izquierda es un poquito complicado, inicialmente agradecerle por habernos dado a los investigadores de esa ciudad y a esa parte la tranquilidad de decir, uy, es difícil ese momento, teníamos entre la derecha y entre la ultraderecha por escoger y teníamos apoyo de la izquierda para decir, así sea la derecha, nos vamos por la derecha porque no vamos a irnos otra vez con la ultraderecha. Es una manera de comentario y a manera de agradecimiento. A manera de pregunta, ¿cómo vamos a hacer para trabajar desde la izquierda haciéndole frente a los medios para que la polarización no sea un arma para la ultraderecha? Para que la diferencia deje de ser polarización y, digamos, aquí unos estamos con unos, otros con otros, pero ¿qué herramientas se van a poder implementar? Gracias. Hoy tuve un almuerzo donde estaban varios directores de medios y les hice un planteamiento. Es muy aburrido que a uno lo critiquen. Yo les hago una propuesta. Esa misma sentencia del tribunal le carga una alta dosis de una carga de profundidad a los medios porque los acusa de haber sido complacientes con el ascenso del paramilitarismo y complacientes con la política de odio que se implementó en este país, en algunos casos desde el propio gobierno. Entonces les dije, mire,
no hablemos de epítetos. ¿Ustedes por qué no escogen 5 casos y hacen lo que hacen los gringos? Estudiemos unos casos, ¿sí? Y de esos casos inductivamente saquemos unas lecciones compartidas. Yo les planteaba, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe es alguien muy importante en esta sociedad, nadie lo niega. Lo respaldan 7 millones de votos indirectamente. Bueno, pero a mí me respaldan 2. Entonces no me pueden dejar a mí hablar a favor de la paz una vez cada 3 veces que hable Uribe en contra del proceso. Son cosas de esa naturaleza que tienen que empezar a entender los medios, que no pueden ser acríticos, sí, porque lo dice un tercero y él responde por lo que dice. No quiere decir que el medio pueda publicarlo o publicar una mentira, como de hecho lo ponen entre comillas, entonces salvan su responsabilidad, pero salvan la responsabilidad frente a la calumnia, pero no salvan su responsabilidad social frente al proceso de paz. Entonces a mí me parece que en ese orden de ideas tenemos que empezar a hacer procesos muy pedagógicos también con los medios, porque ellos hacen parte de toda esta cultura de odio, de polarización, y muchas son conductas aprendidas que las hacen irreflexivamente. Entonces hay que hacer pedagogía de paz primero con los medios y al mismo tiempo con los maestros, porque vamos a tener que buscar una nueva educación. No sé cómo más se hace para que la gente aprenda que, hombre, no tenemos que pensar igual para respetarnos y para compartir un mismo espacio, incluso al interior de una organización cerrada. Es que la presión al conformismo y al pensamiento único es la base de la exclusión, y la exclusión es una de las fuentes de la violencia. Buenas noches, mi nombre es Silvia Gravito. Doctora Clara, muy contenta de que esté aquí con nosotros. Yo quisiera saber para usted cuál sería el consejo o qué le diría a las mujeres para que puedan enfrentar y superar los miedos, no solo las mujeres que estamos acá, sino las que de pronto hoy por miedo no pueden venir, o en el caso de Natalia Ponce, o de las que están secuestradas, o de las madres de Soacha, por ejemplo, o las periodistas que han sido amenazadas. Me gustaría saber cuál es su consejo para las mujeres. Muchas gracias. Atreverse a hacer lo que piensan. Las mujeres las castigan por lo que sienten, por lo que piensan, y cuando lo vuelven acción o lo vuelven verbo, de manera más frecuente que con los hombres, las castigan en su entorno. Entonces es muy difícil vencer el miedo al patriarcado en el hogar, en el sitio de trabajo, y yo creo que la mejor manera de vencerlo es agrupándonos. Uno no puede culpar a una mujer sola en su casa de no enfrentarse al marido, pero haciendo las redes de mujeres que se están creando en todo el país, uniéndonos a ellas, uno es mucho más fuerte unido que solo. Entonces la sororidad es la solución, y creo que debemos de aclimatar esa palabra. Yo cuando la uso me dicen, ¿y eso qué es? Es fraterno, pero entre hermanas. Fraterno es entre hermanos y fraterna no existe, es sororidad. Muy buenas noches, Clara. Yo le quiero acá, ¿sí? Usted habla de que la historia está por partes, de que nos han contado unas cosas y a nosotros se nos olvida. Háblanos del miedo al olvido. ¿Usted le tiene miedo al olvido? Yo pienso que una sociedad que se niega a conocer su propia historia pierde su identidad. Por eso es que pasa lo de Cartagena, la placa de la infamia.
Sí, le tengo miedo a que no seamos capaces como sociedad de manera madura enfrentar nuestras propias y terribles deficiencias, porque es que es muy fácil señalar al otro y aquí en eso somos expertos. Entonces ya tenemos nuestro enemigo favorito, que son las guerrillas, pero eso no lava las manos de lo que han hecho los agentes del Estado, desapareciendo, torturando, asesinando, estigmatizando, y eso es muy difícil que la gente lo interiorice. A nadie le gusta aceptar la verdad cuando es tan dura y cuando se miran en el espejo y descubren que mientras estaban defendiendo las instituciones se excedieron a tal punto que las desdibujaron y se convirtieron en agentes externos de las instituciones que estaban defendiendo. Y creo que no son solo los miembros de la fuerza pública. Aquí no hay ningún miembro de la fuerza pública que no tenga jefes civiles. Y esos jefes civiles tienen poderes económicos que los apoyan. Entonces aquí hay mucha verdad que hace falta. Entonces no es el olvido, le tengo mucho más miedo es a la cobardía para afrontar las verdades que nos van a permitir, si logramos pasar esta dura etapa de la verdad, la reconciliación. Bueno, muchísimas gracias, Olga, Clara. Pido un aplauso para ellas. Creo que fue un muy buen primer diálogo inaugural en esta cuarta versión del Webfest.